porque es importante controlar esta información en las redes sociales. Es muy necesario que tengamos en cuenta algunas medidas de seguridad que protejan nuestra identidad digital y nuestros datos. Así que estos son los consejitos que os damos. La primera cosa que tenemos que hacer es no poner nuestros datos personales en ninguna red. Cuando nos creamos una cuenta en las redes sociales, tenemos que poner diferentes correos electrónicos y no siempre dar el mismo correo. La contraseña es un factor bastante importante, porque no la tenemos que decir a ninguna persona para no dar facilidad para entrar en nuestras cuentas. Tampoco tenemos que publicar a las redes lo que hacemos cada día, es decir, si nos vamos de vacaciones, porque la gente puede saber lo que hacemos en cada momento y por lo tanto vigilarnos. No nos podemos fiar de las personas desconocidas que nos regalan un regalo o alguna cosa, porque puede ser una trampa, porque se pueden aprovechar de la conversación y así sacarnos información. Si alguien te hace daño, sea psicológicamente o físicamente, se lo tienes que decir a tus padres, así que confía en ellos. Tienes que saber diferenciar entre amigos y conocidos. Es tarea difícil, pero lo tienes que hacer. La cámara web es un factor importante, ya que da mucha información sobre ti, así que siempre tienes que medir muy bien con la gente que la usas y para qué la usas.